Les mando un saludo. Yo les digo que sigan perseverando en esta jornada de ayuno y oración que tenemos en nuestras iglesias. Vamos a comenzar a orar. Les pido allí donde están, en cualquier lugar donde estén, hermanos, inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Hoy nos toca orar por la paz de México. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos más a ti, Padre Santo. Te pedimos hoy, Señor, por la paz de nuestro México, de nuestra patria, Señor. Jesús, tú eres nuestra patria, Señor, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Señor Jesús, consuela el dolor de quienes sufren y da acierto, Señor, de las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes se han rebelado y han olvidado, Señor, que somos creación tuya y provoca sufrimiento y muerte a personas inocentes, Señor. Perdónalos, Padre Santo. Dales el don de la convicción. Protege a las familias y a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A nuestros pueblos y comunidades, Señor. También dales la protección, Señor, que solo tú sabes dar, Padre Santo. Que como discípulos misioneros, ciudadanos responsables, sepamos ser portadores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga una vida digna, y sabiendo que tú vas delante de nosotros, Señor, como lo dice tu palabra, que tú vas delante de nosotros cual poderoso gigante, y que teniéndote a ti, Señor, nada es imposible, Padre. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Ponemos estas peticiones en tus benditas manos, Señor, a nuestro gran México, Señor, para que tú, Señor, conforme a tu voluntad, nos ayudes, Señor, a tener control, Señor, de esto que se ha salido del control, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor, así lo dice tu palabra, Señor, que para ti no hay nada imposible, y así lo creemos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, estas peticiones, y en la vida de mis hermanos, los pastores y las iglesias, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermanos, hemos estado estudiando, reflexionando sobre el libro de Nehemías, y en esta ocasión me toca a mí compartir el libro de Nehemías, capítulo 8, en los versículos 9 al 12. Anteriormente hemos estado viendo estos videos de pastores y hermanos que nos han estado acompañando a través de estos 40 días que hemos tenido de ayuno y oración. En este capítulo quiero ir haciendo un poco de historia. Y Nehemías, en el capítulo 1, Nehemías nos dice que Nehemías era copero del rey Artajerjes, rey de Persia. Parte del pueblo de Israel había sido llevado cautivo a causa de la desobediencia de la palabra de Dios. Nehemías estaba muy cómodamente allá como copero del rey, pero Nehemías recibe una visita en Susa, capital del imperio persa, y él pregunta
por los judíos del remanente que habían quedado en Jerusalén, y le informan que el muro de Jerusalén seguía derribado. Sus puertas estaban quemadas a fuego. Nehemías, dice la palabra, Nehemías cuando oyó esto, se sentó, lloró e hizo duelo, ayunó y lloró delante de Dios. Esto es bien importante para nosotros, que podamos entender, hermanos, que cuando hay un problema, cuando hay una angustia, cuando hay una necesidad, cuando queremos resolver algo que no podemos hacerlo por nosotros mismos, tenemos que acudir a Dios. Pero veamos esto que hizo Nehemías, dice la palabra, cuando Nehemías oyó esto, se sentó, lloró e hizo duelo, ayunó y lloró delante de Dios. Esto nos dice que la oración y el ayuno es importante para poder acercarnos a nuestro Dios y entonces compartir con Él esa necesidad, ese problema, esa angustia por la cual estamos pasando. Las reflexiones de los capítulos de este libro los hemos estado oyendo anteriormente a través de pastores y hermanos. Y llegamos a este capítulo 8. Aquí en este capítulo 8, el muro ya ha sido reconstruido y ya ha sido terminado. Prácticamente podemos decir que la obra material estaba terminada. Pero ¿qué pasaba con la obra espiritual? Quiero hacer la lectura de algunos versículos de este capítulo 8. En el versículo 1 dice, al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces, todo el pueblo se reunió como un solo hombre. Se reunió en la plaza que está frente a la puerta de agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Dice el versículo 3, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Hago énfasis aquí. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. El sacerdote Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para esa ocasión. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar muy alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Abrió el libro de la ley y todo el pueblo se puso de pie por reverencia a la palabra de Dios. Dice el versículo 6, entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios. Y todo el pueblo levantando las manos respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas les explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. El pueblo ahí estaba atento a lo que la lectura se estaba diciendo de la lectura, de lo que se estaba diciendo de la ley. El pueblo estaba atento. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que comprendieran su lectura. Dice el versículo 9, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron, no lloren, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Tomen, beban bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos,
no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. ¿Qué es lo que ocasionó este lloro? ¿Qué es lo que ocasionó este gozo? Todo esto, hermanos, fue a través de haber recibido la palabra del Señor. Muchas de estas personas nunca habían escuchado la palabra de Dios. La lectura clara y la enseñanza de la ley les hizo sentir una convicción profunda de su pecado. Y esto causó algo así como un estallido emocional que hizo brotar lágrimas de arrepentimiento. Y posiblemente lloraron también de alegría, porque estaban muy conmovidos. Notemos lo que Nehemías indicó en la primera parte del versículo 10. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahora, este fue un servicio social. Este es el aspecto de la solidaridad social del Evangelio. Si la palabra de Dios tiene algún significado para usted, y si usted ha recibido algo de la palabra de Dios, entonces esto lo impulsará a salir y a hacer algo en bien de otra persona. Este debe ser uno de los efectos de la palabra de Dios en su vida. Y lo importante es que la palabra lo motivará a usted para hacer algo a favor de Dios o algo por Dios, algo que Dios quiere que usted haga a favor de otros. Nehemías dijo que ellos debían enviar porciones a los que no tenían nada preparado, es decir, tenían que hacer algo a favor de los pobres. También dijo que no se entristecieran porque la alegría experimentaba su relación con el Señor. Era para ellos un refugio, una fortaleza. Recordemos que el apóstol Pablo dijo a los creyentes en Filipo, ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto nos está diciendo, hermanos, que cuando vengamos a alabar a nuestro Dios, vengamos con gozo, venimos a la presencia del Señor. Por ahí muchas veces venimos o estamos en la presencia de Dios como si estuviéramos a fuerza. Y cuando estamos en la presencia de Dios, debemos venir con regocijo, con alegría, porque estamos ante la presencia del Todopoderoso. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo que Pablo quiso enseñar es que el origen del poder era esa alegría. El secreto era la oración, pero la fuerza del poder para el cristiano es la alegría. La palabra de Dios nos debe hacer felices. La palabra de Dios debe llenar nuestro gozo, debe llenar de esperanza nuestras vidas. Debemos tener gozo, porque sabemos en quién estamos confiando y que a pesar de las circunstancias por las cuales estemos pasando, sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso para levantarnos, para sostenernos, para ayudarnos en todo momento. Nehemías 8:12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Y Nehemías 8:10 luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. El gozo de Jehová es su fuerza. Aunque el llanto es necesario, no es el mensaje final de Dios para nosotros. Para mostrar esto, Nehemías y Esdras elevan sus voces y corrigen al pueblo. ¡Qué declaración tan poderosa del efecto de la palabra de Dios! Cuando las personas lo entienden, produce gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Qué gran palabra para personas
que están sufriendo, que ven mal en sus vidas y en las vidas de las personas que les rodean y están de duelo por lo que ha producido. La palabra que produce gozo es la del perdón. Dios puede perdonar, Él lo hace y además restaura. Eso fue lo que quiso decir Jesús con las palabras de Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo no creo que usted vaya a ser consolado hasta que no aprenda a lamentarse. Cuando ve el sufrimiento, el dolor y la desesperación que puede producir el pecado, y usted se lamenta por ello, entonces usted está preparado para recibir el consuelo y para recibir el perdón. ¿Qué significa el gozo del Señor? Es el hecho de que Dios ha encontrado una solución para el problema del pecado. Él ha provisto una manera para vivir de un modo sensato, sobrio, sabio, de ayuda y saludable. ¿Cómo? Aprendiendo a pensar como lo hace Dios. Empiece a ver el mundo desde el punto de vista de Dios. No escuche usted más las voces y el griterío de los medios de comunicación. No adopte usted una filosofía de la vida basándose en lo que dice la gente o siguiendo los consejos que otros dan. Escuche la palabra de Dios, porque eso traerá gozo a su corazón. Esa es la respuesta. Esto sanará su vida. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. El ministerio de la palabra de Dios nos sanará y traerá en nosotros el deseo de compartir sanidad con otras personas. Nehemías anima al pueblo a enviar porciones de alimentos a aquellos que no tenían nada preparado. Esto es invariablemente el resultado en aquellos que descubren que sus vidas están empezando a ser sanadas por la palabra de Dios. Empiezan a pensar en aquellos que están sufriendo y quieren compartir con ellos lo que han aprendido. Podemos decir: Señor, te doy las gracias por el gozo del perdón y la restauración. Gracias por pagar este don con la preciosa sangre de tu Hijo. Podemos decir, hermanos, ¿por qué lloraba el pueblo? Ahí en el capítulo 8, los versículos 9 al 11, dice que el pueblo lloraba. Es probable que se sintieran acongojados al darse cuenta de la forma en que le habían fallado a Dios. Y esto lo tenemos que meditar cada uno de nosotros. ¿Cómo nos sentimos cuando le hemos fallado a Dios? Recordemos que el pueblo de Judá había sido llevado cautivo porque no habían obedecido la palabra de Dios. Y entonces su pueblo estaba en ruinas, sus puertas estaban quemadas, las casas estaban destruidas. Y entonces nos dice la palabra que leímos, que cuando Nehemías supo esto, tuvo congoja en su corazón, lloró, oró. Pero no se quedó ahí, hermanos. Muchas veces nos quedamos únicamente con eso, de conocer cuál es el problema, cuál es la situación que se está pasando. Pero ahí nos quedamos y oramos y decimos: ya oramos a Dios y que Dios resuelva el problema. Pero si ustedes leen el libro de Nehemías, se van a dar cuenta que Nehemías no se quedó ahí. Nehemías dijo: la ciudad de mis antepasados está destruida, tengo que ir a ayudar a reconstruir esa ciudad. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nos sentimos acongojados por algo por lo cual sabemos de alguien, o que sabemos de nuestras familias, de nuestra iglesia o de nosotros mismos, no tenemos que quedarnos en la oración únicamente, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que disponer nuestras vidas para tratar de hacer algo para que aquella situación sea favorable.
Aquellas personas habían fallado a Dios, no habían vivido de acuerdo a los mandatos de Dios. Sin embargo, dando un hermoso ejemplo de la gracia divina, sus líderes los exhortaban a que dejaran de llorar. No porque no tenían pecado, no es como diciéndoles, no se preocupen, ustedes no tienen pecado. Sí, había pecado, habían reconocido que había pecado y por eso Dios había actuado de esa manera. Pero sus líderes los exhortaban a que dejaran de llorar, no porque no tenían pecado, sino porque el gozo de Jehová era su fortaleza. Se podían deleitar en el gozo del Señor porque Él es Dios dispuesto a perdonar, bondadoso, compasivo. Mas ellos y nuestros padres, dice allí en Nehemías 9, 16, 17, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque tú no los abandonaste. Y hermanos, esta es una palabra que es para nosotros, para nuestros días, para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras iglesias. Esto debe estar muy cerca de nuestro corazón también. Le hemos fallado a Dios, no hemos seguido sus mandamientos, hemos andado en sus propios caminos. Pero si hacemos lo mismo, si nos arrepentimos, si nos comprometemos a hacer algo para volver a esos caminos con la ayuda de Dios, podemos encontrar aquí en su palabra cuando dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque tú no los abandonaste. Y así, hermanos, como Dios no abandonó a su pueblo, tampoco nos abandona a nosotros. Él está con nosotros, presto para socorrernos en el momento que nosotros nos arrepintamos de todo aquello que hemos hecho. Queremos las bendiciones, pero no queremos orar. Queremos bendiciones, pero no queremos acudir al santuario del Señor y estar en comunión con Él. El Señor, hermanos, quiere darnos bendiciones, como dice su palabra, hasta que sobre y abunde. Y el Señor ahí tiene las bendiciones listas para enviárnoslas, para dárnoslas. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos y seguir ese camino que podemos encontrar a través de las Sagradas Escrituras. Porque Dios es un Dios clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Me encanta esta porción, hermanos, cuando dice la palabra que Dios es grande en misericordia. Así que iglesia, levantémonos, reconozcamos a dónde hemos caído y vayamos adelante, porque queremos una iglesia de poder, una iglesia sustentada a través del Espíritu Santo, pero tenemos que dedicarle tiempo a nuestro Dios, tenemos que orar como hizo Nehemías, tenemos que trabajar como hizo Nehemías y tenemos que reconstruir lo que se ha dejado de reconstruir. Mucha gente a nuestro alrededor se está muriendo sin conocer la palabra del Señor, pero usted y yo nos hemos quedado callados y el Señor nos está diciendo que a nosotros nos ha dado ese alimento ya llegó a nosotros, a nuestras vidas. Así como dijo Nehemías, ahora vayan y compártanlo. Ese alimento espiritual también tiene que ser compartido con aquellos que no lo conocen. La palabra de Dios, ahí está, hermanos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ponerla en la práctica. Y entonces veremos una iglesia con un gran avivamiento, porque todos estaremos trabajando para la misma causa. Y nuestro Dios va con nosotros. Él está con nosotros. El Señor Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo.
Para nuestro Dios, hermanos, es la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Padre, te alabamos, Señor, y te glorificamos, dándote a ti honra y gloria, dándote gracias, Padre, porque tú eres grande y poderoso, y para siempre, como dice tu palabra, Dios, para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a tu palabra y poder continuar con esta reconstrucción que tú nos has ordenado, Padre, en Cristo Jesús.